Sí. Gracias. Hola. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero, en primer lugar, darle la bienvenida a nuestra casa a los ministros, al jefe de gabinete, al ministro de Trabajo y al ministro de Economía, al presidente del Banco Central y a la directora de la AFIP, Mercedes Marco del Pon. Por supuesto, agradecerle por esta oportunidad para debatir un tema tan importante para los argentinos. Y quiero también, de la misma forma que lo hicieron los que me precedieron en el uso de la palabra, sumarme al repudio de cualquier acto de violencia en nuestro país y sobre todo para nuestras autoridades constituidas que han sido elegidas democráticamente. Esto no suma. En ese marco quiero, en primer lugar, decir que es muy importante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de normalizar las cuestiones financieras de nuestro país. Y también quiero poner en valor la enorme responsabilidad que ha demostrado la oposición en diputados para evitar un colapso. La discusión de fondo en este tiempo es si vamos al default o no vamos al default, con todo lo que ello significa y que aquí se ha dicho claramente cuáles serían las consecuencias. El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados difiere del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. En él se aprobó una operación de crédito público, que es la facultad constitucional que tiene este Congreso Nacional, contenida en un programa de facilidades extendidas, como aquí se ha dicho, programa que fue acordado por los miembros del Poder Ejecutivo Nacional y los integrantes del Fondo Monetario, para poder, obviamente, reprogramar una deuda y para apoyo presupuestario. Eso dice el dictamen aprobado. Ahora, el ministro de Economía habló sobre esto. Ahora, yo considero de que aquí estamos votando o estamos discutiendo un nuevo préstamo, un nuevo crédito, que una parte es para la refinanciación de la deuda con el fondo, alrededor de 40.000 millones, y otra parte ya se pagaron las cuotas de diciembre, enero y febrero. Entonces, la primera pregunta que hago es, ¿era necesario, además de la refinanciación, tomar un nuevo préstamo o ya podíamos empezar a achicar la deuda pública argentina? Está claro también que refinanciar con el Fondo Monetario es una condición necesaria, pero es claramente insuficiente, porque esta deuda representa alrededor del 12% del total de la deuda pública argentina. Y entonces es que quiero aprovechar la generosa presencia de los funcionarios y esta amplitud con que se brindan a venir a debatir estos temas, para poder hacer algunas preguntas, para sacarnos dudas e interrogantes que tenemos en relación al programa que fue elaborado claramente por el Poder Ejecutivo con los miembros del Fondo Monetario y que obviamente nosotros los legisladores no tuvimos participación. El ministro ha dicho claramente que va a haber desembolsos trimestrales, previo a auditorías trimestrales, y en base al grado de cumplimiento recibiremos los fondos que necesitamos para poder seguir sosteniendo nuestro endeudamiento. En ese marco es que quiero ir a los temas concretos y a las preguntas concretas. En relación al déficit fiscal, hay un compromiso hacia adelante de reducir el déficit fiscal en el año 2022, pasar al 2,5 y así hasta terminar a un déficit fiscal en cero en el año 2025. Cuando uno pretende reducir el déficit fiscal lo puede hacer de dos maneras: atacando los recursos o aumentando los recursos o reduciendo los gastos.
Por el lado de los recursos, yo quiero preguntar concretamente cuál es el criterio que se tiene para el tema de la evaluación de inmuebles urbanos que se hacen en el territorio. Mire, yo tuve la oportunidad de ser 2 veces intendente y sé que el tema del catastro municipal es un tema complejo, pero obviamente creo que es uno de los puntos que hay que ordenar. El otro tema que si tomamos del punto de vista de los recursos tiene que ver con preguntar concretamente si va a haber aumento de impuestos o si va a haber aumento de retenciones al campo. Y si vamos del lado del gasto, yo quisiera tener algunas precisiones más con respecto a estas posibles reducciones o a estos posibles ajustes. Si vamos a discutir el gasto de funcionamiento del Estado, ¿cómo va a funcionar el tema tarifas en el nuevo contexto internacional que aquí se ha dicho claramente con el aumento de los combustibles? O si solo vamos a pretender de que la inflación licúe el gasto público hacia adelante. En relación a la tasa de interés real positiva, que entiendo es un incentivo para que los argentinos ahorremos en peso y no nos vayamos al dólar, yo quisiera preguntar cuál sería la tasa que estiman, porque el rango inflacionario, tengo entendido, comprometido con el fondo es del 38 al 48%. Esto significaría que en la práctica los plazos fijos en el futuro podrían llegar a estar al 52 o al 55% de tasa. ¿Cómo hacemos para darle crédito para que nuestros emprendedores pongan en marcha la economía? Que creo que es el desafío que tenemos todos, de darle financiamiento para poder generar productividad y crecimiento, que es lo que queremos en la Argentina y que es lo que necesitamos y que es lo que nos preocupa. Y el otro tema que también quiero preguntar tiene que ver con el presupuesto 2022. El Gobierno Nacional actualmente tiene un presupuesto que es el presupuesto prorrogado y obviamente eso tiene algunas variables y algunas cuestiones que no tienen que ver con lo que estamos renegociando, lo que vamos a emprender hacia adelante. Ese presupuesto preveía una inflación del 29% y un déficit del PBI del 3,3%. Los valores inflacionarios y los valores de reducción del PBI ahora, en base a que si se aprueba este acuerdo, son absolutamente diferentes. Y entonces quiero preguntarle concretamente, porque tengo entendido que además hay un compromiso con el fondo de formular el presupuesto y tenerlo al 15 de abril de este año, incluir las variables y las exigencias de este acuerdo. Y además, como ciudadano argentino, creo que es imprescindible poder tener un presupuesto donde se diga claramente qué vamos a hacer: mejorar la educación, ciencia y técnica, innovación tecnológica, lucha contra el narcotráfico, para que los argentinos y todos nosotros podamos saber con claridad qué es lo que vamos a hacer y cómo se va a gastar el dinero público. Finalmente, la última pregunta tiene que ver con la participación del ministro de Economía, que habló de que es posible que tengamos que instrumentar medidas adicionales para atacar contingencias. Yo quisiera saber a qué se refiere y cuáles serían. Gracias, presidente. Preguntas y para que contesten y luego